Tema 12. La detención. ¿Quiénes y cuándo pueden detener? Plazos. Procedimiento de habeas corpus. Entrada y registro en lugar cerrado. La detención. ¿Quiénes y cuándo pueden detener? Plazos. Puede calificarse la detención como la privación a una persona del derecho fundamental de la libre deambulación, de trasladarse de un lugar a otro sin cortapisas de clase alguna. En definitiva, ha de producirse una agresión intencionada a un derecho fundamental de la persona como es el de su libertad de circulación, de la que se le aparta de una manera directa e inmediata. Así concebida, esta acción coercitiva puede hacerse de forma justificada o injustificada, surgiendo en este último supuesto el delito de detención ilegal genéricamente considerado, pero existe una forma de comisión específica en los casos en que la detención se haya producido inicialmente de manera legal, pero después deviene en ilegal al ser conculcados los requisitos normativos que establecen una serie de garantías en favor del detenido. Las consecuencias de que no se efectúe siguiendo los requisitos legalmente establecidos, llevaría a la comisión del delito de detención ilegal a que se refiere el art. 167 del nuevo Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, CP, en adelante, conforme al cual la autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la ley, y sin mediar causa por delito, cometiere alguno de los hechos descritos en los artículos anteriores, encerrar o detener a otro, privándole de su libertad, aprehender a una persona, fuera de los casos permitidos por las leyes, para presentarla inmediatamente a la autoridad, y secuestrar a una persona, exigiendo alguna condición para ponerla en libertad, será castigado con las penas respectivamente previstas en estos, en su mitad superior y, además, con la de inhabilitación absoluta por tiempo de 8 a 12 años. Por ello, toda detención debe efectuarse con exacto cumplimiento de lo dispuesto en el art. 17 de nuestra vigente Constitución, al que, a la postre, se remite el art. 489 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal al disponer que ningún español ni extranjero podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que las leyes prescriban. Establece este art. 17 CE que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en las formas previstas en la ley. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales en los términos que la ley establezca. La ley regulará un procedimiento de habeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. Asimismo, por la ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional. Supuestos en que procede la detención. Conforme al art. 492 LECR, la autoridad o agente de policía judicial tendrá obligación de detener a cualquiera que se halle en alguno de los casos del art. 490, es decir, a. Al que intentare cometer un delito, en el momento de ir a cometerlo. Al delincuente infraganti. Al que se fugare del establecimiento penal en que se halle extinguiendo condena. Al que se fugare de la cárcel en que estuviere esperando su traslación al establecimiento penal o lugar en que deba cumplir la condena que se le hubiese impuesto por sentencia firme. Al que se fugare al ser conducido al establecimiento o lugar mencionado en el número anterior. Al que se fugare estando detenido o preso por causa pendiente. Al procesado o condenado que estuviere en rebeldía. B. Al que estuviere procesado por delito que tenga señalada en el Código pena superior a la de prisión correccional, es decir, en la actualidad, prisión superior a 5 años. C. Al procesado por delito al que esté señalada pena inferior si sus antecedentes o las circunstancias del hecho hicieren presumir que no comparecerá cuando fuere llamado por la autoridad judicial. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior al procesado que preste en el acto fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerlo, para presumir racionalmente que comparecerá cuando le llame el juez o tribunal competente. D. Al que estuviere en el caso del número anterior, aunque todavía no se hallase procesado, con tal de que concurran las dos circunstancias siguientes.
Que la autoridad o agente tenga motivos racionalmente bastantes para creer en la existencia de un hecho que presente los caracteres de delito. Que los tenga también bastantes para creer que la persona a quien intente detener tuvo participación en él. Forma en que debe efectuarse la detención. Básicamente han de cumplirse los requisitos establecidos en el art. 17 CE, disponiendo el art. 520 LECR que la detención y la prisión provisional deberán practicarse en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio. Quienes acuerden la medida y los encargados de practicarla así como de los traslados ulteriores, velarán por los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen de aquellos, con respeto al derecho fundamental a la libertad de información. A estos efectos, debe recordarse el principio básico de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad recogido en el art. 5,3 grados de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad a cuyo tenor los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad deberán identificarse debidamente como tales en el momento de efectuar una detención. Velarán por la vida e integridad física de las personas a quienes detuvieren o que se encuentren bajo su custodia y respetarán el honor y la dignidad de las personas. Darán cumplimiento y observarán con la debida diligencia los trámites, plazos y requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico, cuando se proceda a la detención de una persona. En concreto, de la conjunción de los arts. 17 CE y 520 LECR, pueden extraerse las siguientes actuaciones a seguir al proceder a la detención. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos. Dentro de los plazos establecidos en la presente ley, y, en todo caso, en el plazo máximo de 72 horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial. En el atestado deberá reflejarse el lugar y la hora de la detención y de la puesta a disposición de la autoridad judicial o en su caso, de la puesta en libertad. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda y de forma inmediata, de los hechos que se le atribuyan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes. Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que le formulen, o a manifestar que solo declarará ante el juez. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Derecho a designar abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primera, del artículo 527, incomunicación, y a ser asistido por él sin demora injustificada. En caso de que, debido a la lejanía geográfica no sea posible de inmediato la asistencia del letrado, se facilitará al detenido comunicación telefónica o por videoconferencia con aquel, salvo que dicha comunicación sea imposible. Derecho a acceder a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee, sin demora injustificada, su privación de libertad y el lugar de custodia en que se halle en cada momento. Los extranjeros tendrán derecho a que las circunstancias anteriores se comuniquen a la oficina consular de su país. Derecho a comunicarse telefónicamente, sin demora injustificada, con un tercero de su elección. Esta comunicación se celebrará en presencia de un funcionario de policía o, en su caso, del funcionario que designen el juez o el fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 527. Derecho a ser visitado por las autoridades consulares de su país, a comunicarse y a mantener correspondencia con ellas. Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o de personas sordas o con discapacidad auditiva, así como de otras personas con dificultades del lenguaje. Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal y, en su defecto, por el de la institución en que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado o de otras administraciones públicas. Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla. Asimismo, se le informará del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la autoridad judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención. Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele, posteriormente y sin demora indebida,
la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda. En todos los casos se permitirá al detenido conservar en su poder la declaración escrita de derechos durante todo el tiempo de la detención. La información a que se refiere el apartado anterior se facilitará en un lenguaje comprensible y que resulte accesible al destinatario. A estos efectos se adaptará la información a su edad, grado de madurez, discapacidad y cualquier otra circunstancia personal de la que pueda derivar una limitación de la capacidad para entender el alcance de la información que se le facilita. Si el detenido fuere extranjero, se comunicará al cónsul de su país el hecho de su detención y el lugar de custodia y se le permitirá la comunicación con la autoridad consular. En caso de que el detenido tenga 2 o más nacionalidades, podrá elegir a qué autoridades consulares debe informarse de que se encuentra privado de libertad y con quién desea comunicarse. Si se tratare de un menor, será puesto a disposición de las secciones de menores de la Fiscalía y se comunicará el hecho y el lugar de custodia a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo, tan pronto se tenga constancia de la minoría de edad. En caso de conflicto de intereses con quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del menor, se le nombrará un defensor judicial a quien se pondrá en conocimiento del hecho y del lugar de detención. Si el detenido tuviere su capacidad modificada judicialmente, la información prevista en el apartado 2 de este artículo se comunicará a quienes ejerzan la tutela o guarda de hecho del mismo, dando cuenta al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o con capacidad modificada judicialmente fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al cónsul de su país. El detenido designará libremente abogado y si no lo hace será asistido por un abogado de oficio. Ninguna autoridad o agente le efectuará recomendación alguna sobre el abogado a designar más allá de informarle de su derecho. La autoridad que tenga bajo su custodia al detenido comunicará inmediatamente al Colegio de Abogados el nombre del designado por el detenido para asistirle a los efectos de su localización y transmisión del encargo profesional o, en su caso, le comunicará la petición de nombramiento de abogado de oficio. Si el detenido no hubiere designado abogado, o el elegido rehusare el encargo o no fuere hallado, el Colegio de Abogados procederá de inmediato al nombramiento de un abogado del turno de oficio. El abogado designado acudirá al centro de detención con la máxima premura, siempre dentro del plazo máximo de 3 horas desde la recepción del encargo. Si en dicho plazo no compareciera, el Colegio de Abogados designará un nuevo abogado del turno de oficio que deberá comparecer a la mayor brevedad y siempre dentro del plazo indicado, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad disciplinaria en que haya podido incurrir el incompareciente. Por su parte, el art. 17 del ALO 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana, dispone que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad podrán limitar o restringir la circulación o permanencia en vías o lugares públicos y establecer zonas de seguridad en supuestos de alteración de la seguridad ciudadana o de la pacífica convivencia, o cuando existan indicios racionales de que pueda producirse dicha alteración, por el tiempo imprescindible para su mantenimiento o restablecimiento. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales, dándoles el destino que legalmente proceda. Para la prevención de delitos de especial gravedad o generadores de alarma social, así como para el descubrimiento y detención de quienes hubieran participado en su comisión y proceder a la recogida de los instrumentos, efectos o pruebas, se podrán establecer controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, siempre que resulte indispensable proceder a la identificación de personas que se encuentren en ellos, al registro de vehículos o al control superficial de efectos personales. Otros aspectos de la detención. Además de lo anterior, debe tenerse en cuenta que la policía local es meramente colaboradora de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por lo que las actuaciones que en este ámbito realicen deben ser comunicadas de inmediato a dichas fuerzas y cuerpos de seguridad, art. 53,2 grados LOFCS. En el mismo sentido, el art. 295 LECR establece que en ningún caso los funcionarios de policía judicial podrán dejar transcurrir más de 24 horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado, salvo en los supuestos de fuerza mayor y en el previsto en el apartado 2 del artículo 284, cuando no existe autor conocido. Por lo demás, no deben olvidarse las previsiones de los arts. 284 a 286 LECR, aplicables a cualquier actuación que, en funciones de policía judicial, realicen los policías locales, según los cuales
inmediatamente que los funcionarios de la Policía Judicial tuvieren conocimiento de un delito público o fueren requeridos para prevenir la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, lo participarán a la autoridad judicial o al representante del Ministerio Fiscal, si pudieren hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención. En otro caso, lo harán así que las hubieren terminado. No obstante, cuando no exista autor conocido del delito, la Policía Judicial conservará el atestado a disposición del Ministerio Fiscal y de la autoridad judicial, sin enviárselo, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias. O que se trate de delitos contra la vida, contra la integridad física, contra la libertad e indemnidad sexuales o de delitos relacionados con la corrupción. O que se practique cualquier diligencia después de transcurridas 72 horas desde la apertura del atestado y éstas hayan tenido algún resultado, o que el Ministerio Fiscal o la autoridad judicial soliciten la remisión. Si concurriere algún funcionario de policía judicial de categoría superior a la del que estuviese actuando, deberá éste darle conocimiento de cuanto hubiese practicado, poniéndose desde luego a su disposición. A estos efectos, debe entenderse que, si concurre un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, debe efectuarse la comunicación a que se refiere el art. 53,2 grados LOFX, haciéndose cargo de las actuaciones él mismo, sin que la puesta a disposición antes señalada suponga una dependencia jerárquica o funcional respecto del mismo, solo predicable, la segunda, de la autoridad judicial y el Ministerio Fiscal. Cuando la autoridad judicial se presentare a formar el sumario, cesarán las diligencias de prevención que estuviese practicando cualquier autoridad o agente de policía, debiendo estos entregarlas en el acto a dicha autoridad judicial, así como los efectos relativos al delito que se hubiesen recogido, y poniendo a su disposición a los detenidos, si los hubiere. Finalmente, debe tenerse en cuenta que, con arreglo al art. 495 LECR, no se podrá detener por simples faltas, a no ser que el presunto reo no tuviese domicilio conocido ni diese fianza bastante, a juicio de la autoridad o agente que intente detenerle, y que, en cualquier detención que se efectúe, se recurra o no a la fuerza. No han de olvidarse los principios básicos de actuación que presiden la intervención de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellos los reconocidos en art. 10 CE, según el cual la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son el fundamento del orden político y de la paz social, quedando absolutamente prohibidas las torturas y las penas o tratos inhumanos o degradantes, art. 15 CE. A estos efectos, el art. 525 LECR prescribe que no se adoptará contra el detenido ninguna medida extraordinaria de seguridad, sino en caso de desobediencia, de violencia o de rebelión, o cuando haya intentado o hecho preparativos para fugarse. Esta medida deberá ser temporal, y solo subsistirá el tiempo estrictamente necesario. Procedimiento de habeas corpus. Ya el artículo 17.4 de la Constitución habla del procedimiento del habeas corpus, pero su expresa regulación se va a realizar con la Ley 6/1984 de 24 de mayo reguladora del habeas corpus, que según su disposición final, entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Es una técnica de protección de los derechos fundamentales, el derecho a la libertad personal. Su pretensión es establecer remedios eficaces y rápidos para los eventuales supuestos de detenciones de la persona no justificados legalmente, o que transcurran en condiciones ilegales. Se trata de la comparecencia del detenido ante el juez, para que exponga sus alegaciones contra las causas de detención o las condiciones de la misma al objeto de detención o las condiciones de la misma al objeto de que el juez resuelva, en definitiva, sobre la conformidad a derecho de la detención. Personas detenidas ilegalmente, art. 1. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades prevenidas y requisitos exigidos por las leyes. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar. Las que lo estuvieren por plazo superior al señalado en las leyes y, transcurrido el mismo, no fueren puestas en libertad o entregadas al juez más próximo del lugar de la detención. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la Constitución y las leyes procesales garantizan a toda persona detenida. Personas competentes para instar el procedimiento. El privado de libertad, su cónyuge o persona unida por análoga relación de afectividad, descendientes, ascendientes, hermanos y, en su caso, respecto a los menores y personas incapacitadas,
sus representantes legales. El Ministerio Fiscal. El Defensor del Pueblo. Asimismo lo podrá iniciar de oficio el juez competente a que se refiere el artículo anterior. Órganos competentes para conocer el procedimiento. Es competente el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona privada de libertad, si no constare, el del lugar en que se produzca la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido. Si la detención obedece a la aplicación de la Ley Orgánica 4/88 sobre elementos terroristas y bandas armadas, el procedimiento deberá seguirse ante el juez central de instrucción correspondiente. En el ámbito militar es competente, el juez togado militar de instrucción de su circunscripción. Se iniciará el procedimiento, salvo cuando se incoe de oficio, por medio de escrito o comparecencia, no siendo preceptiva la intervención de abogado ni de procurador. Composición del escrito. El nombre y circunstancias personales del solicitante y de la persona para la que se solicita el amparo judicial regulado en esta ley. El lugar en que se halle el privado de libertad, autoridad o persona bajo cuya custodia se encuentre, si fueren conocidos, y todas aquellas otras que pudieran resultar relevantes. El motivo concreto por el que se solicita. La autoridad gubernativa, agente de la misma, o funcionario público, estarán obligados a poner inmediatamente en conocimiento del juez competente la solicitud de habeas corpus, formulada por la persona privada de libertad que se encuentre bajo su custodia. Promovida la solicitud de habeas corpus, el juez examinará la concurrencia de los requisitos para su tramitación y dará traslado de la misma al Ministerio Fiscal. Seguidamente, mediante auto, acordará la incoación del procedimiento, o bien en su caso, denegará la solicitud por ser esta improcedente. Contra la resolución no procederá recurso alguno. Antes de dictar resolución, oirá el juez a la persona privada de libertad o, en su caso, a su representante legal y abogado, si lo designó, así como al Ministerio Fiscal. En el plazo de 24 horas, contadas desde que se ha dictado el auto de incoación, los jueces practicarán todas las actuaciones y dictarán la resolución que proceda. Si estima que no se da ninguna de las circunstancias del artículo 1, acordará el archivo de las actuaciones. Si concurre alguna circunstancia del artículo 1, se acordará la puesta en libertad del privado de ésta si lo fue ilegalmente. Que continúe la situación de privación de libertad de acuerdo con las disposiciones legales aplicables al caso, pero, si lo considerase necesario, en establecimiento distinto o bajo la custodia de personas distintas. Que la persona privada de libertad sea puesta inmediatamente a disposición judicial. En los casos de delito de denuncia falsa o simulación de delito se deducirá, asimismo, testimonio de los particulares pertinentes, al efecto de determinar las responsabilidades penales correspondientes. Entrada y registro en lugar cerrado. El art. 18,2 grados CE establece, como derecho fundamental de los ciudadanos, el de inviolabilidad del domicilio, al disponer que el domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito. Por su parte, el art. 15 de la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad Ciudadana, dispone que los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad solo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. Cuando por las causas previstas en este artículo las fuerzas y cuerpos de seguridad entren en un domicilio particular, remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente. En este contexto, el art. 17 de la Ley 4/1981, de 1 de junio, reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, al tratar del estado de excepción, prescribe que, cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 18, 2, de la Constitución, la autoridad gubernativa podrá disponer inspecciones y registros domiciliarios si lo considera necesario para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos o para el mantenimiento del orden público. La inspección o el registro se llevarán a cabo por la propia autoridad o por sus agentes,
a los que proveerá de orden formal y escrita. El reconocimiento de la casa, papeles y efectos, podrá ser presenciado por el titular o encargado de la misma o por uno o más individuos de su familia mayores de edad y, en todo caso, por dos vecinos de la casa o de las inmediaciones, si en ellas los hubiere, o, en su defecto, por dos vecinos del mismo pueblo o del pueblo o pueblos limítrofes. No hallándose en ella al titular o encargado de la casa ni a ningún individuo de la familia, se hará el reconocimiento en presencia únicamente de los dos vecinos indicados. La asistencia de los vecinos requeridos para presenciar el registro será obligatoria y coercitivamente exigible. Se levantará acta de la inspección o registro, en la que se harán constar los nombres de las personas que asistieren y las circunstancias que concurriesen, así como las incidencias a que diere lugar. El acta será firmada por la autoridad o el agente que efectuare el reconocimiento y por el dueño o familiares y vecinos. Si no supieran o no quisiesen firmar, se anotará también esta incidencia. La autoridad gubernativa comunicará inmediatamente al juez competente las inspecciones y registros efectuados, las causas que los motivaron y los resultados de los mismos, remitiéndole copia del acta levantada. En estas disposiciones se contienen, como puede observarse, las normas constitucionales y fundamentales sobre la entrada y registro en domicilio, debiendo estarse, como desarrollo de las mismas, a lo dispuesto en los arts. 545 a 588 LECR, que tratan de la entrada y registro en lugar cerrado, del de libros y papeles y de la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, especialmente los arts. 545 a 572. Normas generales sobre la entrada y registro en lugar cerrado. El art. 545 LECR reproduce la norma general sobre esta materia, estableciendo que nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las leyes. A estos efectos, se entiende que presta su consentimiento aquel que, requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y el registro para que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan tener efecto, sin invocar el derecho a la inviolabilidad del domicilio y se considera domicilio, art. 554,2 grados LECR, el edificio o lugar cerrado, o la parte de él destinada principalmente a la habitación de cualquier español o extranjero residente en España y de su familia. La LECR, en este contexto, distingue entre la entrada y registro en el domicilio propiamente dicho y la entrada y registro en edificios y lugares públicos, en la forma que luego se verá. Finalmente, como excepción a la necesidad de la previa autorización judicial, el art. 553 LECR dispone que los agentes de policía podrán, asimismo, proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas cuando haya mandamiento de prisión contra ellas, cuando sean sorprendidas en flagrante delito, cuando un delincuente, inmediatamente perseguido por los agentes de la autoridad, se oculte o refugie en alguna casa o, en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate de presuntos responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis, relativas a bandas armadas e individuos terroristas o rebeldes, cualquiera que fuese el lugar o domicilio donde se ocultasen o refugiasen, así como al registro que, con ocasión de aquella, se efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se hallasen y que pudieran guardar relación con el delito perseguido. Del registro efectuado, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al juez competente, con indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos en el mismo, con especial referencia a las detenciones que, en su caso, se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos. Entrada y registro en edificios y lugares públicos. A tenor del art. 546 LECR, el juez o tribunal que conociere de la causa podrá decretar la entrada y registro, de día o de noche, en todos los edificios y lugares públicos, sea cualquiera el territorio en que radiquen, cuando hubiere indicios de encontrarse allí el procesado o efectos o instrumentos del delito, o libros, papeles u otros objetos que puedan servir para su descubrimiento y comprobación. Se reputan edificios o lugares públicos, art. 547 LECR. Los que estuvieren destinados a cualquier servicio oficial, militar o civil del Estado, de la comunidad autónoma, de la provincia o del municipio, aunque habiten allí los encargados de dicho servicio o los de la conservación y custodia del edificio o lugar.
Los que estuvieren destinados a cualquier establecimiento de reunión o recreo, fueren o no lícitos. Cualesquiera otros edificios o lugares cerrados que no constituyeren domicilio de un particular en la forma antes expuesta. Los buques del Estado. En los supuestos previstos en los números 1 y 3, el juez remitirá un oficio a la autoridad o jefe de que aquellos dependan en la misma población y, si éste no contestare en el término que se le fije en el oficio, se notificará el auto en que se disponga la entrada y registro al encargado de la conservación o custodia del edificio o lugar en que se hubiere de entrar y registrar. Si se tratare de buques del Estado, las comunicaciones se dirigirán a los comandantes respectivos y en el supuesto del número 2, la notificación se hará a la persona que se halle al frente del establecimiento de reunión o recreo, o a quien haga sus veces si aquel estuviere ausente, art. 565 LECR. Entrada y registro en domicilios. Conforme al art. 550 LECR, podrá asimismo el juez instructor ordenar en los casos indicados en el artículo 546 la entrada y registro, de día o de noche, si la urgencia lo hiciere necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, pero precediendo siempre el consentimiento del interesado conforme se previene en el art. 18,2 grados CE, o a falta de consentimiento, en virtud de auto motivado, que se notificará a la persona interesada inmediatamente, o lo más tarde dentro de las 24 horas de haberse dictado. El auto de entrada y registro en el domicilio de un particular será siempre fundado, y el juez expresará en él concretamente el edificio o lugar cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lugar tan solo de día y la autoridad o funcionario que los haya de practicar y se notificará titular afectado, y si no fuere habido a la primera diligencia en busca, a su encargado. Si no fuere tampoco habido el encargado, se hará la notificación a cualquier otra persona mayor de edad que se hallare en el domicilio, prefiriendo para esto a los individuos de la familia del interesado. Si no se halla a nadie, se hará constar por diligencia, que se extenderá con asistencia de 2 vecinos, los cuales deberán firmarla. Forma de efectuar la entrada y registro. Con carácter general, el art. 567 LECR dispone que desde el momento en que el juez acuerde la entrada y registro en cualquier edificio o lugar cerrado, adoptará las medidas de vigilancia convenientes para evitar la fuga del procesado o la sustracción de los instrumentos, efectos del delito, libros, papeles o cualesquiera otras cosas que hayan de ser objeto del registro. Por su parte, el art. 568 siguiente señala que practicadas las diligencias que se establecen en los artículos anteriores, se procederá a la entrada y registro, empleando para ello, si fuere necesario, el auxilio de la fuerza. El registro se hará a presencia del interesado, o de la persona que legítimamente le represente. Si aquel no fuere habido o no quisiere concurrir ni nombrar representante, se practicará a presencia de un individuo de su familia mayor de edad. Si no lo hubiere, se hará a presencia de 2 testigos, vecinos del mismo pueblo. El registro se practicará siempre en presencia del secretario del juzgado o tribunal que lo hubiere autorizado o del secretario del servicio de guardia que le sustituya, quien levantará acta del resultado, de la diligencia y de sus incidencias y que será firmada por todos los asistentes. No obstante, en caso de necesidad, el secretario judicial podrá ser sustituido en la forma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial. La resistencia del interesado, de su representante, de los individuos de la familia y de los testigos a presenciar el registro producirá la responsabilidad declarada en el Código Penal a los reos del delito de desobediencia grave a la autoridad sin perjuicio de que la diligencia se practique. Si no se encontrasen las personas u objetos que se busquen ni apareciesen indicios sospechosos, se expedirá una certificación del acto a la parte interesada si la reclamare. Cuando el registro se practique en el domicilio de un particular y expire el día sin haberse terminado, el que lo haga requerirá al interesado o a su representante, si estuviere presente, para que permita la continuación durante la noche. Si se opusiese, se suspenderá la diligencia, salvo lo dispuesto en los arts. 546 y 550 cerrando y sellando el local o los muebles en que hubiere de continuarse, en cuanto esta precaución se considere necesaria para evitar la fuga de la persona o la sustracción de las cosas que se buscaren. Prevendrá asimismo el que practique el registro a los que se hallen en el edificio o lugar de la diligencia que no levanten los sellos, ni violenten las cerraduras, ni permitan que lo hagan otras personas, bajo la responsabilidad establecida en el Código Penal. El registro no se suspenderá sino por el tiempo en que no fuere posible continuarle, y se adoptarán, durante la suspensión,
las medidas de vigilancia a que se refiere el artículo 567. Finalmente, en la diligencia de entrada y registro en lugar cerrado, se expresarán los nombres del juez, o de su delegado, que la practique y de las demás personas que intervengan, los incidentes ocurridos, la hora en que se hubiere principiado y concluido la diligencia, y la relación del registro por el orden con que se haga, así como los resultados obtenidos. Responsabilidad penal derivada de las entradas y registros. El art. 534 CP establece que será castigado con las penas de multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 2 a 6 años la autoridad o funcionario público que, mediando causa por delito, y sin respetar las garantías constitucionales o legales, o entre en un domicilio sin el consentimiento del morador, o registre los papeles o documentos de una persona o los efectos que se hallen en su domicilio, a no ser que el dueño haya prestado libremente su consentimiento. Si no devolviera al dueño, inmediatamente después del registro, los papeles, documentos y efectos registrados, las penas serán las de inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 a 12 años y multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la apropiación. La autoridad o funcionario que, con ocasión del lícito registro de papeles, documentos o efectos de una persona, cometa cualquier vejación injusta o daño innecesario en sus bienes, será castigado con las penas previstas para estos hechos, impuestas en su mitad superior, y, además, con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 2 a 6 años. Otras entradas y registros. Al margen de la regulación general estudiada, nuestra legislación prevé la posibilidad de entradas y registros, en el ámbito de la actuación administrativa, en los casos siguientes. En materia tributaria, para desarrollar las labores de inspección, pudiendo entrar los inspectores de los tributos en las fincas locales de negocio y demás establecimientos y lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen para ejercer sus funciones, requiriéndose previa autorización judicial cuando se trate del domicilio particular de cualquier español o extranjero. Cuando se vaya a ejecutar forzosamente un acto administrativo, requiriéndose el consentimiento del interesado o, en su defecto, autorización judicial, que expedirá el juzgado de lo contencioso administrativo.